¿Cuáles son tus peores historias de conflictos con vecinos? Esta es más una historia divertida de un vecino del infierno. En nuestro apartamento, seguíamos escuchando graves potentes, piensa en un juego de ritmo, desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m., y sonaba como si estuviera localizado justo encima de nuestra habitación. Finalmente, una noche subo y golpeo la puerta, pero no responden. Aproximadamente una hora más tarde, escucho movimientos en el apartamento de arriba, así que salgo, con la esperanza de atraparlos en las escaleras o poder tocar la puerta nuevamente. Salgo y él baja las escaleras. Cuando me ve, me pregunta si puedo bajar el bajo para que pueda dormir. Era como el meme de Spider-Man donde se señalan el uno al otro. Le dije que pensé que era él todo este tiempo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que no era ninguno de los dos, caminamos juntos y encontramos el ruido proveniente de un apartamento 2 pisos más abajo y resultó que el tipo tenía una batería en su armario y estaba tocando todas las noches. Hablamos con él, podemos oírlo, pero ahora siempre para alrededor de las 8 p.m. Así que podría haber sido mucho peor si el tipo fuera un idiota. He publicado esto antes. Un poco de historia para contextualizar más adelante. Vivo en una subdivisión campestre muy espaciosa. Somos unos 25 años más jóvenes que el propietario medio. Todo el mundo tiene al menos un acre. Mi esposo y yo personalmente construimos un cobertizo grande al lado de un garaje para camas independientes. Nos llevó unos 3 fines de semana hacerlo. También cortamos el césped una vez por semana. Nuestro jardín no es meticuloso pero tampoco descuidado. Un día recibimos una carta por correo. Fue escrito en una máquina de escribir y provino del grupo de vecinos de Upper Smith, nombre cambiado. La carta decía: cuando te mudaste por primera vez, no estaba seguro de si tenías la clase, las finanzas o la educación para estar en nuestro ilustre vecindario. Veo que finalmente construiste un lugar para esconder toda la basura que insistes en guardar en tu jardín. Ahora, si pudieras hacer algo con ese campo de heno que llamas jardín. La basura que les molestó fueron los materiales de construcción para el cobertizo que fueron entregados, usados y limpiados en 3 semanas. Estaba tan enojada y la venganza fue lo primero que tuve en mente durante semanas. No sabía cómo manejarlo a mi satisfacción. Lo descubrí justo antes del 4 de julio. Compré 2 inodoros viejos y puse uno a cada lado de mi camino de entrada, junto a la calle. Planté flores rojas, blancas y azules en el cuenco y pegué un par de pequeñas banderas estadounidenses para que brillaran. Luego hice un cartel grande que decía gracias al grupo de vecinos de Upper Smith por su carta sugiriendo que me enorgullezca más de mi jardín. Los guardé durante todo un año, cambiando las decoraciones de los cuencos para cada día festivo con las decoraciones más extravagantes que pude encontrar. Nuestra vecina seguía quejándose de que las plantas junto a la cerca compartida de nuestro jardín la arrastraban hacia abajo y arruinaban las plantas que trepaban a su lado. Solo había que echar un vistazo a la valla para ver que estaba enormemente cargada de su lado. Era una especie de valla de alambre y estaba estirada y arqueada de su lado de modo que prácticamente tocaba el suelo. Teníamos algunas plantas contra la cerca de nuestro lado, pero nada como ella y, sin embargo, seguía insistiendo en que debía ser culpa nuestra. Cuando nos mudamos, contratamos a un par de jardineros para que limpiaran un poco el jardín para los próximos inquilinos. Los dejamos ahí y entramos a hacer las maletas. Cuando los revisamos más tarde, descubrimos que el vecino había entrado y les había dicho que se deshicieran de todas nuestras plantas junto a la cerca, que técnicamente pertenecían al propietario. Y en lugar de venir a comprobarlo con nosotros, simplemente arrancaron por completo todos los macizos de flores a lo largo de la cerca por orden de algún extraño al azar. Y, por supuesto, no supuso ninguna diferencia para la valla. Mi novio y yo teníamos un vecino de nuestra edad que pensábamos que parecía estar bien. Profesional relajado, alquiló la casa con su novia, fumó un montón de hierba, nada realmente destacable. Su novia finalmente lo dejó y vimos cómo el tipo perdía la cabeza lentamente después de eso. Después de una serie de episodios de sus discusiones a gritos por teléfono o cuando su ex pasaba por allí, finalmente vimos su punto máximo cuando golpeó sus gabinetes con un martillo. La ventana de nuestro dormitorio tenía vista directa a su balcón y a la ventana de la cocina. Me estaba quedando dormida cuando comencé a escuchar un golpe repetitivo y miré por la ventana para ver la ventana de su cocina perfectamente iluminada. En la ventana estaba nuestro vecino rompiendo el siempre amoroso polvo de los gabinetes de su cocina. Sé que el propietario acaba de renovar y esos gabinetes eran nuevos. Estaba demoliendo su puta cocina mientras gritaba y reía. Y podíamos ver todo desde la comodidad de nuestra propia cama. Él no pudo vernos, y recuerdo que me quedé congelada al presenciar a este hombre desquiciado de la realidad de esa manera.
Agarré a mi novio como testigo del hecho y el vecino finalmente se calmó y salió de la cocina de nuestra vista. No creo que dormí mucho esa noche. El administrador de la propiedad nos vio afuera unas semanas más tarde y nos dijo que se había mudado. Luego me dijo que cree que el alquiler está maldito porque ha roto las últimas 3 parejas que se mudaron. En ese momento vivíamos en un barrio de nueva construcción, uno de los más bonitos de la ciudad. Nuestra vecina de al lado era una señora mayor que vivía sola y generalmente se mantenía reservada. Me sorprendió mucho cuando un día llamó a nuestra puerta y me preguntó si podía salir con ella. Ella me llevó a su patio trasero y cruzó el límite de la propiedad para la siguiente casa. Unos meses antes se había mudado ahí una familia con 2 niños pequeños. Sabía que tenían hijos porque los 2 siempre estaban afuera, a pesar de que era invierno. Mi vecina me preguntó si olía algo. Lo hice pero no pude identificarlo. «Están cocinando metanfetamina en esa casa», dijo. «Quería que verificaras el olor para saber que no me lo estoy imaginando». Ella había sido propietaria de casas de alquiler y había encontrado el olor de cuando los inquilinos arruinaron una al fabricar metanfetamina ahí. «Estoy preocupado por esos niños. Vete a casa ahora. Yo entraré a llamar a la policía». La policía llegó poco después. Los padres fueron arrestados inmediatamente. El padre gritó muchas malas palabras hacia la casa de la señora mayor cuando 2 agentes lo obligaron a cruzar el patio y entrar en uno de sus autos. La mamá seguía gritando «mis bebés», mientras la llevaban a otro coche de policía. No podía ver a los niños, pero podía oírlos gritar y llorar. DCS vino y se llevó a los niños. Fueron los primeros en vivir en esa nueva casa. Tuvieron que vaciarlo completamente y rehacerlo por dentro debido a los productos químicos. Ese proceso duró casi 1 año. La vecina seguramente escuchó todo lo que gritó ese hombre, y probablemente se arriesgó a sufrir represalias si salía bajo fianza. No lo hizo. Pero ella salvó absolutamente a esos 2 niños. Salvó a los niños. No diría que el cuidado de crianza sea mucho mejor. No lo recuerdo bien, ya que esto lo manejaron mis padres. Desde que llegamos al edificio en el que vivimos actualmente, la factura del agua, no sé si se llama así, había sido increíblemente alta. Después de años intentando cortar las duchas y cosas así, finalmente llamaron a la compañía de agua. Resulta que la lavandería de abajo, que era propiedad de otro vecino, había modificado sus tuberías para que toda el agua que usaban estuviera marcada como usada por nosotros. No cualquier negocio, una lavandería. Al final se solucionó y volvimos a pagar una cantidad razonable, pero no recuerdo si alguna vez fuimos compensados por todos los años anteriores. Mi padre, que estaba luchando contra eso, murió casi al mismo tiempo, no está relacionado, tenía cáncer. Me dijeron que en el apartamento de enfrente había niños, pero solo cada 2 fines de semana. Así que eso fue una maldita mentira. Tenían a sus hijos allí todos los días, todo el día. Y lo único que hicieron estos niños fue gritar 24 horas al día, 7 días a la semana. Los padres también les gritaban. Con el televisor permanentemente puesto en 90 de volumen. Son apartamentos de una habitación y tenían como 5 niños, incluido un niño pequeño. Como los supe. Sus hijos intentaron entrar a mi apartamento 2 veces. Finalmente se escaparon y pude ver las cosas que los limpiadores tuvieron que llevarse. Había una cama de adulto, una cuna y nada más. Estos niños dormían en pisos de madera todas las noches. Cuando miré hacia el dormitorio, había un agujero del tamaño de un niño en la pared. Como si alguien hubiera cogido y arrojado a un niño contra la pared. Ahora entiendo por qué los niños lloraban todo el tiempo. Yo era el administrador de la página comunitaria de Facebook de una bonita comunidad cerrada y realmente traté de ser un buen administrador justo. Eché a un miembro por llamar a todas las mujeres del vecindario imbéciles inútiles y decir que todas las amas de casa deberían estar amordazadas y encadenadas a las estufas a las que pertenecían. Entonces apareció en mi casa amenazando con quemarla con nuestros perros adentro. Tuvimos miedo de salir de casa por un tiempo. Habría llamado a la policía si hubiera amenazado con provocar un incendio y asesinarlo. Teníamos unos vecinos que obviamente estaban locos. Eran mayores, ambos estaban desempleados y estaban pasando por una situación difícil. Entonces, ¿qué pueden hacer con un cuerpo inestable y ocupado? Mirar por encima de la cerca de madera maciza de 1,80 de alto de sus vecinos para espiar. Llamaron al control de animales porque el agua de la piscina que salpicaba a los perros era asquerosa. No su agua potable, que era un sistema de riego automático que se rellenaba con agua fresca cada vez que lo usaban, sino el agua de la piscina para bebés en la que a los perros les gusta jugar. Les preguntamos por qué carajo llamaron al control de animales. Los perros tienen su propio piso de la casa, apenas se les maltrata. Dijeron, sollozando histéricamente, simplemente no sabíamos qué hacer. Nos mudamos a otra residencia después de eso.
Luego robaron las enormes vasijas de cerámica de bambú negro que estaban a ambos lados del porche. Cuando les señalamos el robo, se enojaron y afirmaron que, dado que nos íbamos a mudar, estaban libres. Esto fue hace unos 12 años. Tenía un matrimonio que vivía encima de mí. En su mayor parte, estaban en silencio. Una noche se pelearon, una pelea enorme. Hubo un montón de ruido, gritos, pisotones, portazos. Ella logró echarlo. Hace un Ric Flair y rompe la ventana de su dormitorio para regresar a su apartamento. Fue entonces cuando llamaron al 911. Fui la quinta persona que llamó por ese apartamento. Hablé con la oficina del apartamento sobre esa pareja. No los estaban desalojando, su contrato de arrendamiento casi había vencido y la oficina del apartamento rechazó la renovación. ¿Hizo el wow antes, durante o después del salto por la ventana? No tanto un vecino sino un compañero de cuarto en mi dormitorio. En el primer semestre de mi segundo año, un chico llamado Alex y yo nos hicimos amigos. Él era estudiante de tercer año y yo, obviamente, de segundo año, y ambos vivíamos en un dormitorio mayormente para estudiantes de primer año. Tenía un compañero de cuarto súper de mierda que a menudo robaba y tiraba mis cosas y decía que no era él o que las tiraron accidentalmente. O hacía otras cosas al azar destrozando mis cosas, pero el director del pasillo simplemente afirmó que eran cosas menores y no tomaría medidas. Pero durante las vacaciones del semestre, el compañero de cuarto de Alex abandonó la escuela. Y le preguntamos al director del salón si podía mudarme a la habitación de Alex. Estuvo de acuerdo y me mudé para comenzar el segundo semestre. Sin embargo, las cosas tuvieron un comienzo muy difícil. Aparentemente Alex se fue a la cama a las 7:30. Casi todas las noches. Tampoco pudo soportar ni un solo pío. A pesar de que no había aire acondicionado, exigió que la ventana permaneciera cerrada porque el ruido ambiental del exterior era demasiado fuerte. También se quejó de que el ventilador de mi computadora hacía demasiado ruido o de que escribir en el teclado hacía demasiado ruido y exigió que ambos se detuvieran después de las 7:30. A menudo iba al dormitorio contiguo al nuestro para pasar el rato y no despertarlo, pero él afirmó que nuestras voces sonaban demasiado y nos decía que nos calláramos. No hace falta decir que las cosas no salieron bien. De repente, a finales de abril, apenas 3 semanas después de febrero, mi abuela sufrió un derrame cerebral y finalmente murió. Tuve que volar fuera de la ciudad para el funeral y perder una semana de clases. Aparentemente Alex tomó esto como una excelente oportunidad y me llamó para decirme que me iba a mudar. Pero también esperó hasta que el funeral comenzó a llamar y dejó un mensaje de voz sabiendo que no respondería y que no podría volver a llamar hasta dentro de unas horas como mínimo. La llamada decía que había decidido trasladar mis cosas al pasillo y que debía ir a buscarlas si no quería que me las robaran. Mis amigos en el piso tomaron mis cosas y las pusieron en sus habitaciones para mantenerlas a salvo, pero estoy seguro de que algunas cosas desaparecieron. Obviamente ese día no pude llegar a casa ni estaba de humor para hablar con él por teléfono al respecto. Sin embargo, obviamente lo que hizo no estaba permitido según las reglas del dormitorio, también era ilegal, y terminó siendo expulsado del dormitorio y yo terminé teniendo la habitación para mí solo por el resto del año. La nueva vecina de mis amigos les pidió que dejaran de cocinar porque les molestaba el olor, pero solo en el baño de visitas, cuando se acurrucaba junto al ventilador. Ella sugirió que en lugar de comida cocida y caliente, mis amigos deberían comer carne y nueces, o deberían calentar la comida de forma natural. No dio ningún detalle sobre lo que eso significaba. Más adelante en el mensaje, dijo que si deben cocinar alimentos, deberían considerar simplemente no cocinarlos. Finalmente fue a la oficina de arrendamiento para quejarse de que mis amigos estaban cocinando su comida. Afortunadamente rechazaron la queja porque era muy ridícula. Si eres este tipo de persona, nunca vivas en un complejo de apartamentos. Al crecer, el vecino de un lado disparaba a los gatos callejeros del granero por diversión. Me rompió el corazón descubrirlo. El otro lado fue un campo de maíz durante años, propiedad de un tipo fuera del estado que pagaba a los agricultores locales para que plantaran y cosecharan. Luego esa propiedad se vendió y la compró una familia que tenía un negocio de jardinería. Quemaban mucho ramas verdes. Pero solo cuando el viento soplaba directamente hacia nuestra casa. Seguimos la pista. Vivíamos en el campo, pero aunque nuestras propiedades eran bastante largas, no eran particularmente anchas, por lo que su casa estaba relativamente cerca de la nuestra y entraba una tonelada de humo todo el tiempo. Mi papá comenzó a tener problemas respiratorios graves debido a todo el humo, y el dueño del negocio simplemente nos ignoraba o decía que no le importaba cuando le pedíamos amablemente que se detuviera. Finalmente, mis padres acudieron a un abogado y recibieron una carta que básicamente decía:
Tienes que dejar de hacerlo o te demandaremos por facturas médicas. Mi mamá fue a entregar la carta y resultó que el suegro del chico también estaba ahí. Le preguntó a mi mamá de qué se trataba todo esto y mi mamá le contó. Su suegra le rompió el culo al vecino en ese mismo momento, se disculpó en nombre de su tonto yerno y, con una mirada muy severa a nuestro vecino, nos aseguró que nunca volvería a suceder. Y en realidad no volvió a suceder, y mi papá se recuperó una vez que dejó de respirar humo todo el tiempo. Tenía un vecino con un camión de trabajo, un camión personalizado y un auto personalizado. Tenía tantos vehículos que era difícil estacionarlos. Cuando nació nuestro segundo hijo, apareció un cuarto camión. Él reconstruyó la cosa. Ese verano, su jardín estaba lleno de paneles de carrocería en lugar de césped y siempre usaba una moladora de metal. Reconstruyó el motor y tardó meses en afinarlo. Retrocedía lo más cerca posible de nuestra casa y aceleraba el motor. Antes del trabajo, después del trabajo y todo el día los fines de semana. Era imposible tener conversaciones en nuestra casa. Se detendría si nos fuéramos. Empezaría cosas como esta, crearía conflictos y actuaría como la víctima. Soy testigo de cómo le gritaba a los instaladores de cable, el hermano del propietario que repintó la casa. Estábamos en desacuerdo porque mi gato entró en su jardín el verano anterior. Entonces, después de fingir que no me afectaba, llamé a la policía, quienes lo ignoraron y le dijeron que no podía hacerlo después de la puesta del sol. La puesta del sol no ocurre hasta las 10 p.m. en Montana. Finalmente envié un correo electrónico a un recurso comunitario. Mis antiguos vecinos eran una pesadilla. Me acusó de ser un pedófilo sin pruebas. Comenzaría rumores sobre mí. Seguía llamando a la policía literalmente por nada. Me filmaba sin mi consentimiento porque tenemos que documentar su comportamiento. Me seguía denunciando a las autoridades locales por infracciones de ruido, incluso cuando estuve en otro país durante un mes, y me enviaba cartas amenazantes. Le causaron daños a mi automóvil por valor de 1000 libras en el transcurso de un año, lo rasguñaron, lo patearon, levantaron a su perro para orinar en el capó. Rompieron mis ventanas y luego se quejaron ante las autoridades por mis ventanas rotas. Me suspendieron los beneficios, uno de ellos trabajaba para la oficina de impuestos y seguía marcando mis ingresos como sospechosos. Dejé basura en mi jardín y luego me denunció alegando que estuvo ahí por más tiempo del que estuvo. Llamó a la policía diciendo que estaba teniendo una orgía, soy asexual, así que sí. Claro. Llamó a la policía diciendo que estaba traficando drogas, sí, fuera de alguna que otra bebida, no tocó nada. Alegaron que estaba hablando mal de ellos en las redes sociales. Y una vez afirmó que intenté atropellarlos con mi auto. Cuando se negaron a apartarse del camino, lo que me obligó a bloquear todo el tráfico detrás de mí. Lo triste es que también le están haciendo lo mismo a la familia actual en la casa y yo los estoy ayudando a presentar un contracaso para meterlos en problemas. Para ser justos, tenían razón acerca de que hablaste mal de ellos en las redes sociales. Nuestra primera casa estaba en un barrio suburbano de clase trabajadora posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las casas tenían el ancho de un solo camino de entrada más patios abiertos de aproximadamente 1 metro de distancia. Nos mudamos a principios de la primavera, con nuestro hijo de 2 años, así que estábamos pasando tiempo afuera cuando nuestros nuevos vecinos de unos 70 años regresaron a casa. Sonreímos y saludamos, se acercaron para presentarse y lo primero que dice la señora es: tengo algo que decirles. No soples la nieve contra nuestra casa, si llega agua a nuestro sótano te demandamos. Ok, encantados de conocerte también. Este fue el comienzo de la relación de vecina más ridícula que creo haber tenido. Cuidé a otro niño pequeño, y ella venía a llamar a nuestra puerta y me decía: calla a esos malditos niños antes de que llame a CPS. Corrían por mi casa, que era de mi propiedad, o por el jardín, siendo niños felices y ruidosos. Al final tuve suficiente y terminé llamando a la línea que no es de emergencia por acoso. Entonces las cosas se pusieron realmente raras. Se despertaba como a las 7 a.m. y golpeaba todas las ventanas que daban a nuestra casa. Los abría y los cerraba repetidamente, les golpeaba con los puños. Luego, alrededor de las 7:38, salía a su auto después de cerrar la puerta de golpe y agitaba las llaves tan fuerte como podía. Los tiraba al suelo, los recogía, los sacudía y los tiraba de nuevo. Luego se iría por la mañana. Ella también venía al azar, tratando de darme $1 por el cumpleaños de mi hijo, o llorando y queriendo entrar a nuestra casa. Me pregunto si no estaba entrando en algún tipo de demencia. Vendieron su casa aproximadamente un año después de que nos mudamos.